Bueno, es la última clase, sí, es malo, la última clase para mí es la última clase, sí. Y bueno, espero que hayan aprendido algo de la neumología, y espero que alguno por ahí salga neumólogo. Sí, he visto varios, ¿no? Ahora estamos en realidad, miren, antes eran puros hombres los neumólogos, ahora hay puras mujeres. O sea, todos los residentes actuales son mujeres. Nos preguntamos entre nosotros por qué, ¿no? Los médicos, ¿no? Asistentes ya más antiguos. Yo creo que es por la TB, por el miedo a la TB que le tenían antes, ¿no? Entonces antes solo los hombres se metían a la TB, no, tuberculosos no. Ahora como neumología ha crecido tanto y tiene tantas subespecialidades, entonces ya las mujeres están tomando la batuta y el mando, ¿no? Y ahorita han ingresado acá en neumología de nosotros como 4 o 5 mujeres en los últimos 5 años. Nos están desplazando. Pero bueno, está bien. Vamos a desaparecer los hombres, creo. En realidad, en medicina también hay bastantes mujeres, bastante. Mira, por ejemplo, acá hay más mujeres. Hay pocos hombres. Bueno, sí es que son hombres. Claro. Ahí sí. Bueno, a ver, esta clase es importante porque es la mayor terapia que hace un neumólogo, un médico en general, la terapia inhalatoria. Ustedes han visto en la calle, ¿no? Gente con sus inhaladores, en emergencia, gente que se nebuliza, hospitalizados les mandamos a nebulizar, o les damos inhalador. Entonces la terapia inhalatoria no solo es de neuma, es en general de todos los médicos. Entonces se deben conocer los principios de la terapia inhalatoria, porque obviamente ustedes lo van a practicar en su vida de médicos, así no sean neumólogos, así sean cirujanos, así sean ginecólogos, igual la van a indicar, de todas maneras, y tienen que saber cómo se usa. Entonces, el concepto de inhaloterapia significa administrar medicamentos, miren, medicamentos, administrar oxígeno y también a veces humidificar la vía aérea. En los medicamentos hay varios tipos de medicamentos. Por ejemplo, los corticoides inhalados, por ejemplo, los broncodilatadores. Entre ellos hay varios tipos, los beta-2 agonistas, están los anticolinérgicos, y ellos se subdividen todavía en acción corta, en acción rápida, en acción ultra rápida, etc. Pero también están antibióticos. Acuérdense, hay antibióticos que se pueden dar por inhalación, como por ejemplo la tobramicina, que se usa para pseudomonas. Tobramicina es un antibiótico que se usa para pseudomonas y que viene para inhalar. O sea, yo puedo dar un antibiótico inhalado también. Entonces no se sorprendan cuando demos un antibiótico inhalado o nebulizado. En otros países, por ejemplo, hay inhaladores o hay sustancias para nebulizar, como la insulina, por ejemplo. O sea, a un diabético le dan insulina nebulizada, en otros países, acá no tenemos. Pero sí tenemos antibióticos para nebulizar, sí hay. Y obviamente los que ustedes ya conocen, ¿no? Antiinflamatorios y broncodilatadores. Entonces, como les decía, no solo es para el neuma, es para todas las especialidades, medicina interna, rehabilitación, sobre todo en el caso de rehabilitación respiratoria, cirugía, ¿no? Para que no nos vengan a decir, doctor, ¿lo nebulizo o le doy inhalador? Los cirujanos nos paran llamando sobre todo ellos tienen atelectasias postquirúrgicas. Las atelectasias hay que nebulizarlas a veces, hay que darle inhalador a veces. Entonces, hay que saber los principios de inhaloterapia. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que complementa otros tratamientos, es un complementario. Por ejemplo, mucolíticos. No solo damos antibióticos, antiinflamatorios, damos mucolíticos. A veces han visto ustedes que damos acetilcisteína, ¿no? Ponemos para nebulizar, es un mucolítico, y ayudamos a expectorar. La terapia antibiótica que ya les decía. Lo otro importante es porque actúa más rápido que otras vías. Y la gente no lo entiende, ¿no? Los pacientes, digo, y ustedes tampoco, porque no se lo explican a los pacientes cuando son médicos generales. O sea, la terapia inhalatoria es la terapia más rápida. O sea, es la vía más rápida para que un medicamento llegue a los pulmones o a los bronquios. Es la vía más rápida y la más segura incluso, es la más segura. Ahora, ¿por qué es segura? Porque los efectos sistémicos o colaterales son muy escasos. O sea, cuando nosotros usamos un medicamento tipo, por ejemplo, tipo corticoide,
la dosis es muy baja. ¿Ustedes saben, conocen la beclometasona? ¿Sí, no han escuchado? ¿Hay asmáticos aquí? Sí. ¿Conocen la beclometasona? Y ustedes la van a conocer, es un antiinflamatorio, no es esteroideo, que es para asma. Viene en 250 microgramos. ¿Esta dosis es bajita o no? 250 microgramos. Sí. Sí. ¿Un miligramo cuánto es en microgramos? Si saben matemáticas. 1000 microgramos. Sí. ¿La prednisona de cuánto viene? La prednisona. ¿Viene en microgramos o en miligramos? Miligramos. Miligramos. Por ejemplo, normalmente damos 50 miligramos de prednisona. Sí. Sí, claro. Entonces, a veces viene un asmático y un médico le mete su prednisona, le abre la boca y se la manda. Ya, prednisona, pero está mal, después lo voy a decir que está mal. Y le da 50 miligramos. ¿Y en microgramos cuánto sería? 50.000 microgramos. O sea que en una prednisona estamos dando 50.000 microgramos. 50.000, un estadio nacional, ¿no? Lleno, más o menos. O de la U, para que son de la U. Ya. Y miren cuánto le damos en litros, 250. ¿Cuánto es 250 personas contra 50.000 personas? Pequeñito, ¿no? Es una dosis mínima. Yo no hice esta comparación. Una dosis mínima, ¿no? 250 comparado con una pastilla nomás, miren la cantidad de la diferencia, ¿no? Entonces, si ustedes le explican esto al paciente, porque el paciente te va a decir, doctor, ¿pero tiene corticoides inhalador? Esa es la pregunta, ¿de corticoides? Porque para ellos corticoides, obviamente que es dañino, pero para ellos es lo mismo esto que esto. Cualquier corticoide para ellos es lo mismo, pastilla, inhalador, jarabe, inyección. Sí tiene corticoides, señor. Entonces no me dé. Entonces empiezan a explicarle esto de acá, y yo les explico a todos los pacientes esto cuando me preguntan eso. Y entonces ya les aclaro que obviamente la diferencia es enorme, ¿no? La de la U es la de la alianza. Grande y chico. Entonces, esta comparación es importante porque el paciente te va a decir, sí, doctor, es corticoide, pero no le va a hacer daño porque esta dosis es mínima. Y es una dosis de efecto local. No es de efecto sistémico como esta, efecto sistémico. ¿No? Porque esto va a la sangre y va a todo el cuerpo, en cambio esto solo se localiza en la vía aérea, en los bronquios. ¿Sí? Y otra cosa que les digo también a los pacientes, ¿no? Es que así tenga corticoide el inhalador, o así tenga veneno el inhalador, así tenga veneno, no le va a hacer daño, ¿cierto? Porque el efecto es local. Así que use nada más. La gente le tiene mucho miedo a los inhaladores, ¿no? Ya ustedes saben esos mitos, ¿no? Que me voy a acostumbrar, que no me gusta usar estas cosas, que me han dicho que es malo. Hay todos esos mitos, ¿no? Por el corticoide, pero si ustedes les explican esto, lo van a entender, ¿no? Y con la mnemotecnia del estadio, mejor. Se va a quedar grabado. Entonces no hay problema con usar un corticoide inhalado. ¿Por qué? Uno, porque la vía es rápida y la concentración es muy baja. Y los efectos sistémicos o colaterales son muy bajos. Y lo otro que se ha probado que es la terapia más efectiva para el asma. Eso también hay que decirle al paciente, ¿no? No me puede dar ampolla, dice el paciente. No es mejor una ampolla. No tiene ampolla para el asma. Así te dice. Ampolla para el asma. Si tuviera la ampolla para el asma, le pondría y no vendría nunca más. O sea, no existe eso. Entonces, lo que existe es esto: inhaladores que controlan el asma, entre comillas, lo curan, entre comillas, porque no se cura. Parecen curados, les digo, ¿no? Porque los controla tanto que ustedes pueden hacer su vida normal. Es la terapia más efectiva para el asma, sobre todo. Bueno, igual tiene desventajas. Una de las desventajas es que si está mal aplicada, y eso quiero que se les quede en la cabeza, si está mal aplicada no sirve. Mal aplicada sería, por ejemplo, hacer esto, ¿no? Tengo el inhalador, no lo agito, me lo meto a la boca y hago así, ¿no? Ustedes han visto bastante
en los carros, ¿no? En los taxis, en el metropolitano, ¿no? Están así, sacan, o sea, y les ponen rapidito, y hacen el sonido, ¿no? Y ya, algo así, ¿no? Yo he visto, en micro, en taxis, sacan así, ya. Por ejemplo, esa terapia está mal aplicada, obviamente no le va a servir. Después vamos a ver por qué. No le va a servir porque está directo a la boca, uno, y porque hacen, incluso hacen así. Así, ¿no? Se desesperan y hacen eso. O sea, se mandan como 4 disparos a la vez, ¿no? Y hacen así. También mal aplicada. Entonces, si está mal aplicada, no sirve, porque puede crear varios problemas, que ya luego veremos, efectos adversos, locales. Si los equipos de nebulización no se esterilizan, infecciones. ¿Cómo vas a nebulizar a un tuberculoso? Emergencia, paciente con, no sabían que era tuberculoso, estaba acá porque tiene espasmo, doctor. Y todos los médicos ahí, las enfermeras mirando. A ver, placa, hueco en la caverna, beca, positivo, 3 cruces, escándalo. ¿Quién lo va a mandar a nebulizar? Ya contaminó la sala, los médicos, las técnicas y todo lo demás. Obviamente se esparcen microgotas de microbio por todos lados y no sabemos a qué paciente estamos nebulizando. Otras veces no lavamos los equipos, a veces los usamos, los lavamos a la que se pueda, los esterilizamos supuestamente y los volvemos a usar. Cada mascarilla, cada equipo de nebulización es personal también, ¿no? Cada aerocámara incluso es personal. Las dosis excesivas obviamente pueden crear efectos colaterales, ¿no? Salbutamol a dosis altas, sobre todo, y eso lo voy a explicar luego, si es mal hecho, porque hay salbutamoles genéricos y de marca, o sea, inhaladores genéricos y de marca, entonces falsos y verdaderos, ¿no? Entonces los inhaladores, entre comillas, falsos o genéricos, o chanchos, como le llaman la gente, marca chancho, esos de ahí van a crear mayor efecto colateral. Hay salbutamoles que cuestan 10 soles, contra el Ventolin que cuesta 40 soles, ¿no? Ventolin es la marca original de salbutamol, no estoy haciendo propaganda, pero es una marca buena. ¿Por qué? Porque está bien hecho, porque luego vamos a ver que un inhalador tiene que estar bien hecho. Si no va a producir taquicardia, temblores, ¿no? Y el paciente ya no va a querer usar ningún inhalador. Ese es el otro mito, ¿no? Yo uso inhalador y me pongo nervioso, empiezo a saltar, a correr, no puedo dormir, doctor, me tiembla todo. De verdad, me sube la presión, a veces me da infartos. Ah, señora, ¿qué inhalador usa? Ah, es que está usando la marca Chancho. Ese es uno. Lo otro es que está usando dosis muy altas. O sea, a veces los médicos, bueno, somos médicos, pero hay médicos y médicos. Su receta es así: salbutamol, 2 disparos cada 10 minutos por 1 hora. Luego salbutamol, 2 disparos cada 20 minutos por la siguiente hora. Luego salbutamol, 2 disparos cada 30 minutos la siguiente hora. Luego 2 disparos cada 4 horas. Luego 2 disparos cada 6 horas. Así, todos los días. Como 10 días de salbutamol. Pero salbutamol es un aliviador nada más, no es un tratamiento. Yo no sé por qué lo dan así, ¿no? Entonces el paciente cuando llega al neumólogo diga, me han dado doctor, esta es mi receta, dice, médico, sello de médico, y miren esa receta. O sea, el salbutamol es un aliviador. Y le dan lo que le decía, la pastilla maravillosa, la prednisona, ¿no? El caramelo, porque el paciente sí lo toma y se alivia un poco, sí, cierto. Pero tiene efecto sistémico, obviamente tiene efectos colaterales muy, muy serios, y por eso que la terapia sistémica está al final en el tratamiento del asma, no es la terapia ideal. Entonces el paciente llega hinchado, con su joroba, cachetón, y temblando. Entonces mucha prednisona y mucho salbutamol. Mal tratamiento. Están aprendiendo, ¿no? Ya. Tengo que hacerle con ejemplos, porque si no... Ya, antibióticos se pueden dar, cuando se dan, a veces también producen efectos adversos y a veces producen resistencia, a veces. Porque a veces damos inhalador antibiótico años, a veces en otros países, acá no hacemos tanto, damos años de antibiótico. Sobre todo en el caso de pseudomona, hay bronquiectasias colonizadas por pseudomona y damos antibiótico, tobramicina, como les decía, inhalado, y por mucho tiempo, y a veces creamos resistencia.
También resequedad de la vía aérea, porque a veces cuando nebulizamos no ponemos el líquido. ¿Han visto que hay un líquido ahí? Hay un envase para poner agua, y a veces le ponemos sin agua. Entonces le secamos toda la vía aérea y se lo nebulizamos sin agua. Hipotermia, a veces alteraciones en las defensas, ¿sí? Porque a veces metemos mucho corticoide. Y a veces los quemamos también, quemaduras en la vía cuando no usamos agua, o cuando usamos flujos muy altos también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia inhalatoria? Dar la mayor dosis posible al pulmón, pero con la mínima absorción sistémica. O sea, eso que está allá, Alianza U, esa es la idea de toda la terapia inhalatoria. Dar la mayor dosis posible con el mínimo efecto sistémico. ¿Sí? Esa es la idea, en realidad. Entonces, ¿es segura o no? Es segura. Eso hay que explicarle al paciente. ¿Qué enfermedades usamos? Obviamente en asma, todas las enfermedades obstructivas, las bronquitis agudas, las traqueitis agudas, el EPOC sobre todo, bronquiectasias también usamos inhaladores, todos los que cursan con secreciones, las atelectasias, los posoperados, los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, las fibrosis a veces usamos, en ellos usamos terapia inhalatoria, en casi la mayoría de pacientes. Ya, y aquí viene lo bueno, los principios de por qué un inhalador es seguro, y por qué un inhalador es más seguro que una pastilla. A ver, cuando usamos directo a la boca, por eso les decía, ¿qué está pasando con el inhalador cuando usamos directo a la boca? ¿Qué creen que pasa? Me cae en la boca, ya sé, claro. Sí, ya sé que me cae en la boca. O sea, cuando hago así, bueno, ni siquiera lo muevo, ¿no? Porque hay que moverlo también. El inhalador es como un jarabe. También le digo al paciente, señora, su inhalador, muévalo como el jarabe. Muévalo. Antes de disparar, lo mueve para homogenizar. Usa cámara y dispara. Y absorbe. Se queda un rato, apnea se llama eso, apnea ponsi-inspiratoria. Se queda un rato y vuelve a respirar varias veces con la boca. Porque el medicamento está aquí en la cámara. Ya, pero hay gente que agarra su inhalador y así. ¿Qué está pasando ahí? Uno se queda en la boca, sí es cierto, pero ¿cómo se llama eso? El que se quede pegado en la boca. Es un efecto malo de los inhaladores. Ese se llama depósito orofaríngeo. Así se llama, depósito orofaríngeo. Depósito orofaríngeo. O sea, boca y faríngeo. O sea, el medicamento que tenga más depósito orofaríngeo tiene más efecto sistémico. El que tiene menos depósito orofaríngeo tiene menos efecto sistémico y por lo tanto menos efecto colateral. Acuérdense porque hay preguntas al final. Depósito orofaríngeo. Mientras más depósito orofaríngeo, más efecto sistémico. Mientras menos depósito orofaríngeo, menos efecto sistémico. O sea, ¿qué quiere decir? Que el medicamento se queda en la boca y se absorbe a la sangre. Es como una pastilla, ahí sí sería como una pastilla. Sublingual. ¿No? Algo así, sublingual, ya. Sí, más o menos, ¿no? Como el Captopril que lo pones debajo de la lengua, se absorbe, ya. Algo así es esto. Entonces ahí sí el efecto del corticoide y el efecto del salbutamol sería mayor, por eso que tiembla, ¿no? Por eso se hinchan la cara a veces cuando usan demasiado. Porque lo usan directo a la boca. Y lo otro es que no se enjuagan la boca. O sea, para evitar el depósito hay que enjuagarse la boca, ¿no? Gárgara y gozar. O cepillar. ¿Y quién más disminuye el depósito orofaríngeo? La cámara, la aerocámara. Entonces, ¿por qué? Porque lo alejo de la boca. Cuando yo uso una cámara, lo alejo de la boca. Y eso también preguntan los pacientes, ¿por qué con cámara? Si yo no soy niño. Dicen, ¿sí, no? Yo no soy niño, ¿por qué con cámara? Bueno, explicar. Depósito orofaríngeo, la cámara aleja el inhalador de la boca. Yo no le digo depósito orofaríngeo. Se le pega en sus dientes, señora, el inhalador. Se le pega en la lengua, se le pega en la garganta. Y es como tomar la pastilla, el corticoide. Ahí sí le va a dar efectos malos. Así sí tienen que hablar. No así el depósito orofaríngeo, efecto sistémico. No se entiende nada, ¿no? Ya. Entonces, con la cámara usted lo aleja de la boca. Lo aleja. Lejos. Entonces, él dispara y el medicamento está por acá
y luego va a pasar poquito a poco a sus bronquios, así como allá, y no se va a quedar en la boca, no se va a quedar en la boca, es para los primeros malos. Entonces tengo que andar con mi cámara, sí, caballero, tengo que andar con su cámara, pero yo trabajo, llévela a su cartera, no sé, lo que quiera, su bolsa, se va al baño, saca su cámara y ahí está. O si no, hágalo en la casa antes de salir y luego cuando llega también lo hace en su casa con su cámara. Pero lo ideal es con cámara. Ya, por eso por el depósito orofaríngeo. Ahora, luego, si hay mayor depósito orofaríngeo, el paciente lo va a deglutir también a veces, porque se va a quedar en la boca. Aparte que se va a absorber, también lo puede deglutir, porque se queda medicamento, pasa saliva y se pasa la parte digestiva y se va al hígado, que es el primer paso metabólico. Acuérdense, pregunta de paso. Primer paso metabólico, el hígado. Porque obviamente pasa por la boca, va por el estómago, esófago, estómago, duodeno, se absorbe y va al hígado. Y ahí es donde se metaboliza el medicamento, porque se ha pasado, porque lo ha deglutido, porque lo hizo directo a la boca. Entonces no es lo ideal por eso. Y ahí sí se absorbe a vía sistémica, o sea, si va al hígado, va por la porta a todo el cuerpo, y ahí está el efecto sistémico también. Entonces, efecto sistémico, depósito orofaríngeo, efecto sistémico si lo deglute, porque lo usa directo a la boca, y efecto sistémico si pasa por el hígado. Y lo ideal es, ¿qué sería? ¿Depósito orofaríngeo o depósito dónde? Depósito pulmonar, eso es lo ideal, el depósito pulmonar de la droga, o del medicamento, para no decir droga. Algunos se emocionan, se emocionan. Depósito pulmonar. Sí, algunos me dicen, ¿qué es una droga, doctor? Y él, sí, ¿no? y él lo Sí, quiere la droga tomar. ¿Qué droga me está dando? No, bueno, ya medicamento. Tienes que hablar bien con el paciente. Hay pacientes hay que tener paciencia. Por eso les digo, los que van a ser pediatras, más paciencia todavía. Porque el paciente es el papá, no el hijo. Los papás, no el papá, los papás. Sobre todo la mamá. El papá está escuchando. La mamá la mamá le dice, ¿sí? ¿Sí, no? ¿De verdad? El esposo, sí, mueve la cabeza. Correcto lo que digo, ¿no? Es otro hijo. No, pero cuando pasa algo sí salta el papá. Cuando pasa algo, alguna cosa rara, sí el papá salta, el hombre. Pero primero siempre el que te ponen así lejos es la mamá, ¿no? Ah, pero doctor, pero le va a hacer daño, no, pero le va a hacer así. Doctor, pero le puedo llamar, si pasa algo. ¿Me puede dar su teléfono, doctor? Lo llamo. Lo vas a peor, lo vas a peor. 12 de la noche. Yo no contesto. No les doy por eso. No, yo no doy mi número. Privado. Ya, depósito pulmonar. Así me evito conflicto. Ah, como doctora. A ver si atiende a todos. Depósito pulmonar. Entonces es lo que necesitamos, ¿no? Que se deposite en el pulmón y que no se deposite a nivel orofaríngeo. Entonces el depósito pulmonar aumenta, obviamente si usamos cámara, aumenta si nos enjuagamos la boca, aumenta si usamos un buen inhalador, o sea, de marca, digo, que esté bien hecho. Y aumenta también de acuerdo al dispositivo que usemos. Y luego vamos a ver que en los inhaladores hay varios dispositivos, o sea, varios tipos de inhalador. A eso quiero decir con dispositivo. Por ejemplo, uno que conozcan, un tipo de dispositivo o inhalador que conozcan. ¿Cuál sería? ¿No conocen ninguno? Hasta los pacientes le dicen, esos cartuchos, doctor, cartucho, ¿no? Cartucho. Cartucho, no es un cartucho, pero le llaman cartucho. ¿Saben qué es el cartucho? No es ese que usa cartucho. Cartucho, le llaman, algunos. Pero no es un cartucho. Algunos le llaman, inhaladores no le llaman nebulizador le llaman, pero no es tampoco un nebulizador. ¿El más conocido cuál es? Bueno, este de aquí. El
conocido. Inhalador, dosis medida. Es así, ¿no? Sí, una T. Inhalador, dosis medida. MDI. Inhalador tipo MDI. Este es el más conocido. Este que está acá, pues, ¿no? Ya tiene un besito. Ese que tiene ahí en la boca, este es el MDI. Ya, entonces, dependiendo si es un MDI, por ejemplo, o dependiendo si hay otro tipo de inhaladores, como por ejemplo este de aquí, ¿este qué sería? Una cosa así. Sí. Salmeterol, hay una combinación, salmeterol y fluticasona. Por ejemplo, este es el Seretil. Discus. Porque tiene forma de disco, ¿no? Seretil y discus, por ejemplo. Y hay otros así también, ¿no? Así nomás. Una cosa así. Y así nomás. Una tapita. Esto, por ejemplo, es el Turbohaler. También es otro dispositivo, pero estos dispositivos se llaman en general polvo seco. O sea, dispositivos de polvo seco. En general, así se llaman, ¿no? Dispositivos de polvo seco. Entonces existen los MDI, que son los más comunes, los más clásicos, y existen los dispositivos de polvo seco, que son varios, ¿no? Turbohaler, Discus, Handyhaler, Respimat, hay varios tipos de dispositivos de polvo seco. Ahora, como yo esto de acá les digo porque dependiendo del dispositivo, el depósito pulmonar va a ser mayor. Ya les voy diciendo y les pregunto también, el depósito pulmonar de los polvos secos es mayor que el depósito pulmonar de los MDI. El depósito pulmonar del Discus, del Turbohaler, del Handyhaler, del Respimat, todos polvos secos, es mayor que de los MDI, el depósito pulmonar. Ahora, solo por el dispositivo nada más, por la forma como está hecho. Es que esta es gran tecnología y es todo lo más básico. Pero igual hay copias de esto y hay copias de esto. Y no está bien. Depósito pulmonar. Ahora, y ustedes dirán, ¿por qué la copia no es buena? ¿Por qué creen que no es buena la copia de uno de estos? Sí. ¿Por qué podría ser que no sea buena? Porque el gobierno dice que las copias son buenas, que sirven, que son iguales a las marcas. Bueno, ese es el engaño, muchachos, ¿no? El material. El material. ¿Cómo el material? No tanto el material. Lo que usan, ¿no? Mejor, lo que usan, ¿no? Los excipientes que usan. Bueno, ese es en caso de una pastilla. Es el alcohol. Estamos hablando de inhalador. Contenido de alcohol. Contenido de alcohol. No, eso es dentro del. Depende de. Alcohol no tanto. Alguien dijo por ahí. Ah, bueno, también equivalente. Sí, también. Pero, claro, en general, una marca con uno genérico, en realidad sí es la bioequivalencia, los estudios de bioequivalencia. Bueno, sí, pero yo les decía algo puntual de los inhaladores. ¿Por qué creen que un inhalador MDI chancho es igual que un inhalador de marca? Un inhalador de Turbohaler chancho no es igual que el de marca. ¿Por qué creen eso? Bueno, ya. La potencia. Solo copian lo externo. Pero ¿por qué no es potente? Lo que les vuelve es por qué. Claro, la medida. Ya, ¿por qué? Porque los inhaladores, la mayoría de ellos tienen que tener un propelente. Este propelente es una sustancia que hace que las partículas de gas salgan del mismo tamaño. Así, del mismo tamaño. Partículas de gas, estoy hablando. Ya. Pero un propelente chancho lo que hace es así. Que las partículas salgan así, como acá abajo. Grandotas, medianas, chiquitas, puntos y así. Porque el propelente chancho no te parte las partículas del mismo tamaño. Entonces, como él decía, es parte de la sustancia. Entonces, un propelente que no sea bueno te saca partículas así, y un propelente bueno te saca partículas del mismo tamaño, que es lo ideal. Y te saca partículas respirables, así se llama. O sea, de tamaño respirable.
van de 1 a 5 micras, más o menos. De 1 a 5 micras. Estas son las partículas respirables, del mismo tamaño, es lo ideal, para que puedan llegar al pulmón y se depositen en el pulmón. Si el propelente no es bueno, va a sacar partículas, por ejemplo, de 10 micras, por ejemplo, aquí de 0.1 micra, y por aquí, de repente, respirable de 4 micras. Pero no todas van a ser iguales. Entonces, uno es el propelente. Básicamente es el propelente. Les voy adelantando. Hay dos tipos de propelente. Uno el CFC y el otro es el HFA. También me preguntan, porque son propelentes los básicos. CFC y HFA. Este de acá es el clorofluorocarbono y este es el hidroxifluoroalcano. Este tiene cloro y este ya no tiene cloro. Este tiene flúor. El que usa para los dientes. Flúor. Y este tiene cloro, el que usamos para el baño. Ya. ¿Cuál será más dañino? A la capa de ozono, por ejemplo. El de acá, el que tiene flúor, el que tiene cloro. Sí, este. Este perfora la capa de ozono. O destruye la capa de ozono. En cambio, este de acá es amigable con la capa de ozono. Este de acá produce partículas del mismo tamaño. Este de acá produce partículas de este tamaño. Ya, más o menos, no se rayen tanto, pero están fijas. El CFC es el más básico, el que perfora la capa de ozono y el que produce partículas de diferente tamaño. Es el más básico, el CFC. Actualmente los inhaladores MDI tienen HFA, que es un mejor propelente, que produce partículas del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, esos aparatitos que venden tienen más CFC. Y tienen otras cosas que además no sean idealmente. Entonces, el propelente es importante. Por eso es más caro, el de marca. Entonces ahí se cae ese mito de que la marca es igual al genérico, no es igual. Y el paciente te lo dice, ¿eh? El paciente te dice, doctor, no me des ese albutamol, deme el Ventolin, cuando tienen seguros, ¿no? Deme Ventolin, no me des albutamol, ese de acá casi me mata. Me puso así nervioso, me notaba que me moría, me subió la presión, no me des ese de allá, deme el Ventolin. Y te reclama, borre. Sí, no me vean, y se pelean contigo. Ya, señor, cálmese, Ventolin. Porque el paciente sabe, o sea, no podemos engañar al paciente. Sabe que ese inhalador de marca tiene el de acá. Bueno, no sabe, pero lo intuye en su cuerpo, ¿no? Sabe que a su cuerpo le va bien el otro. En vivo. Ah, en vivo ahí está, exacto, en vivo. Ya está. Ya tienen esa idea, ¿no? Bueno, inhaloterapia depende mucho del depósito pulmonar, ya les hablaba. Las partículas respirables tienen que ir idealmente de 1 a 5 micras. Menos de 0.8 micras o menos de 1 micra se exhalan, o sea, salen. Y mayor de 5 micras, o sea, 10 micras, se quedan acá, en la orofaringe. Y entonces aumenta, ¿qué? Si se queda en la orofaringe, el depósito orofaringe. Si se aumenta el depósito orofaringe, aumenta el efecto sistémico. Claro, dañino. Entonces, por eso, los inhaladores chanchos, más depósito orofaringe, porque las partículas son muy grandes, mayor de 5 micras. Y los ideales son los que tienen buen propelente, que te dan partículas respirables. Acá se ve, ¿no? 5 micras, mayor de 5 micras se impactan en la orofaringe. De 1 a 5 micras se sedimentan y aumenta el depósito pulmonar. Y menor de 1 micra entran a la vía respiratoria y se exhalan, porque son muy chiquitas también, ¿no? Muy pequeñas también no sirven. Muy grande ni muy pequeño no sirve. Mediano sirve. Hay que, aparte del tamaño, ver la densidad de la partícula, el tipo de inhalador. Yo les estaba hablando que los MDI son diferentes a los polvos secos, la técnica inhalatoria, uso de cámara, ¿no? La sincronía también, ¿no? La sincronía, o sea, el inhalador se puede usar directo a la boca también, ¿no? O sea, no le digan, no se puede usar directo, obviamente se puede usar directo a la boca, pero no es lo ideal. Uno, porque no hay sincronía. A veces el paciente toma aire, bota, toma aire y ahí se dispara. No hay sincronía. Entonces el paciente tiene que tomar aire, botar, y cuando va a tomar aire, meterlo a la boca y a la vez, ¿no? Porque hace el impulso de inspirar. Hay gente que hace al revés,
¿no? Toma aire, o sea, ya se quedó ahí morado y ahí se hace el inhalador. Y se le va por las orejas el inhalador. Sincronía. Un ancianito no lo podría hacer, un niñito pequeño no lo podría hacer, por eso es que la sincronía. El flujo de inhalación, eso es importante, el flujo de inhalación. O sea, hacer esto, ¿no? Buen flujo, o hacer flujo medio, o hacer flujo muy pequeño. Entonces, ¿cuál creen que es el mejor flujo? Inspiratorio, para un inhalador. ¿Sí ven? ¿Sí se ve? Sí. Pues, vale. No. Porque es viernes, el cuerpo lo sabe. A veces esperaba porque termine la clase, que termine la práctica. Oye, de veras, yo cuando estudiaba casi no salía bien. Era un... ¿Cómo me llama eso? Tenía un ostracismo, creo que se llama. Estaba dentro de la otra. Solo salía cada 6 meses cuando había un final de curso o al año una vez para celebrar. Sí, pero una vez al año. Y eso todavía. O en la semana de medicina, ¿no? Estamos Que te igual. daban la gasolina, ¿no? Que te daban ahí. Pero bueno, una vez al año ya. Pero una vez al año. El inhalador también. Hasta el inhalador te daban la de la blanca, te daban. Algunos dicen, ¿no? ¿Por qué no le pongo blanquito a eso y De polvo seco. más rápido, ¿no? Tiene más efecto sistémico. No les queda la idea. Más efecto sistémico tiene. Por eso, pero ellos quieren eso, efectos sistémicos. Ellos quieren bloquearse, ¿no? Alucinar. Bueno, flujo inspiratorio. Inspiratorio, entonces, ya. Mira, la respuesta doctor, depende del tipo de dispositivo que usted use. Por ejemplo, en un MDI necesitamos un flujo inspiratorio bajo. Por eso le digo, cuando el paciente está en el micro, ¿no? No le hace bulla, ¿no? Porque se le escucha, ¿quién es? Lo guarda y se pone, ¿no? Ya. Está mal porque está haciendo un flujo inspiratorio alto. Peor directo a la boca, ¿no? Todo se le queda en los dientes, en la lengua nomás se le quedó. Luego si lo hace más rápido. O sea, si hace más flujo, en un MDI se le queda más en la boca. Entonces tiene que ser para MDI un flujo respiratorio bajo. Eso se considera cuando es menos de 30 litros por minuto. Que más o menos es el rango. O sea, menos de 30 litros por minuto, el flujo inspiratorio es lo ideal para un MDI. Si es más de eso, no es lo ideal, porque se va a quedar en la boca. Y en cambio, para los polvos secos, la mayoría de polvos secos, ellos sí necesitan un flujo inspiratorio alto. O sea, mayor de 30 litros por minuto. Incluso algunos necesitan mayor de 60 litros por minuto. Eso sí, porque como son polvos, ¿no? Así como hace el Maradona, jala, ¿no? Jala bien. Ya, algo así. Los polvos secos, ese es para la nemotecnia, ¿no? Los polvos secos, si van con la boca, necesitan un flujo respiratorio alto. Acuérdense, pregunta también, ¿no? Polvo seco, alto, MDI, bajo. Todo lo que tengo que hacer para que se repita. Teatro, ¿no? Bueno, Nikita quiere ser actriz, por algo será. Es declamadora también. Bueno, ya. Tiene 13 años, ¿no? 12 años y ya quiere ser actriz. Después se va a normalizar, pero su cerebro. Se va a querer ser médico. Ya, entonces flujo inspiratorio, si es alto, va bien para polvo seco, si es bajo, va bien para MDI. Ya, luego, obviamente que si hay obstrucción en la vía aérea, obviamente si tienes un tumor ahí, obviamente
vas a usar inhalador, no va a llegar al pulmón, el depósito pulmonar va a ser bajo. Y la farmacocinética ya depende de cada medicamento, o sea, si es un antibiótico, si es un corticoide inhalado, si es un beta-2 agonista, ya depende de cada sustancia la farmacocinética. Entonces acá lo ideal es, ya les decía, partículas respirables, no muy chiquitas ni muy grandotas. Ya saben, ¿no? Entonces, tamaño de partícula es importante para el depósito, velocidad del aerosol, flujo inspiratorio, apnea posinspiratoria, ¿no? Igual es así, queda un rato así, morado. Ese es el apnea posinspiratoria. ¿Qué es lo que consigue la apnea posinspiratoria? Que el medicamento se desedimente. Hay gente que hace y ya está, y respira, lo botó todo. Tiene que haber una apnea posinspiratoria, igual con la cámara. Disparas y te quedas ahí, inmóvil. Apnea posinspiratoria. Y tiene que ser con la boca. Por ejemplo, las mamás, por eso yo no soy pediatra, dicen: doctor, le he hecho el inhalador a mi hijito cuando estaba dormidito. ¿Está bien o no? En la cara le quedó. Pero ya le hice, pero estaba dormidito, no lo quería despertar. Se lo queda cuando le pongo ese tubo. Obviamente se le pelea con el tubo. Pero yo lo he hecho dormidito, ¿está bien, no, doctor? No, ¿por qué creen que no está bien? Primero porque su naricita es chiquitita, ¿no? Dormidito, duerme con la boca cerrada. Obviamente no entra nada. ¿De qué ven la cara? ¿Dónde se lo queda? La boca, los ojitos, no pasa nada. Entonces yo le digo: señora, despiértelo un ratito. No, pero me da pena. Despiértelo, pero llora. Mejor que llore, porque va a llorar. Abre la boquita y va a entrar. Qué malo es usted. Le explico estas cosas, por eso digo, no soy pediatra, porque hay que explicar por qué. Ya, entonces, nunca le den dormidito. Despierte, peñísquelo un ratito para que llore. No importa que llore, que están empezando. No importa que llore, no importa. Mejor si llora, porque va a abrir la boca. Entonces va a entrar medicamento. Ya, eso. Entonces, obviamente que un niñito no va a tener apnea posinspiratoria, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, algo se le tiene que hacer, ¿no? Igual con la cámara, obviamente un niño con cámara. ¿Por qué creen que es un niño con cámara? Porque no coordina. Claro. A un niño no le vas a decir: oye, toma aire, aguanta, aguanta. Un niño es muy difícil, ¿no? Por eso es que en los niños a veces dicen: esperen un minuto, hagan el disparo y esperen un minuto. En cambio, a un adulto le dices: haz un disparo y respira 5 veces. 5 veces aspira con la boca. Pero a un niño no se le puede decir eso. Muy difícil. Tamaño de la vía aérea, permeabilidad de la vía aérea, el tipo de espaciador también, ¿no? Idealmente hay tamaños de espaciador. Tampoco no va a ser tan grandote, ¿no? Tampoco tan chiquito. Está pegado a la boca. Tiene que ser mediano. El tamaño del espaciador. Obviamente la edad, yo les decía, ¿no? Ancianos, niños. La adherencia al inhalador. A algunos no les gusta usar cámara, no les gusta usar inhalador. La aplicación adecuada. Bueno, hay varios factores. Entonces, esto de acá es en general los sistemas de terapia inhalada que hay, ¿no? Sistemas que humidifican la vía aérea, que puede ser con nebulización, y los sistemas que usamos para administrar medicamentos, que son los inhaladores, los MDI y los polvos secos. Ahí está todo más o menos en resumen. Una pregunta: ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre nebulizar y usar inhalador? ¿Es lo mismo? ¿Es mejor uno que el otro? ¿Saben eso? ¿Qué prefieren? ¿Nebulizar o usar spray? El nebulizador humidifica. Hay algunas diferencias en realidad. Pero miren, les voy diciendo, ya que ustedes van a ser internos, bueno, si terminan, claro. Van a ser internos, serumistas también. Si terminan. Si terminan, internados. Porque quedan, pero leñas los internos, ¿no? Son los obreros del hospital, veamos. Ya están catalogados. Aunque ha salido una ley, Alan sacó la ley, creo, ¿no? Porque su hija era doctora, ¿se acuerdan? Sí. Su hija hizo acá, y de San Martín, ¿no? Cumplía su horario y se iba. Tenía su horario especial, ustedes deben saber, más que yo.
pero yo le he vivido porque era interna de acá. Claro, tenía sus secuaces, tenía... A 2 cuadras tenía una chica que la cuidaba, otras 5 cuadras, otra gatúbela, así, según ella, que la miraba. O sea, era todo un caos. O a un interno, tenía sus secuaces por ahí que la miraban. Y por eso sacaron esa ley de que se vayan a las 4 de la tarde, creo, algo así. Pero en realidad al interno no le importa la ley, porque se queda hasta las 8, 9 de la noche, 10 de la noche. Peor acá en el hospital, peor, porque hay tanto paciente. Entonces, prepárense para eso, ¿no? Prepárense, hagan ejercicio, ahorita tomen aire. Coman bien ahorita porque en el internado no comen. Doctor, estamos acabando. Sí, doctor. El grupo 12 no le ha enviado el trabajo del conversatorio el día de ayer al doctor Rojas. No tiene su... ¿Quién es el 12? ¿Quién es 12? Nosotros somos católicos. Hemos enviado. Entonces, cuando ustedes que hacer una nebulización va a ser más o menos equivalente a 10 a 12 disparos de MDI. Estamos hablando de salbutamol o de un broncodilatador. O sea, cuando ustedes estén en el serum y no haya oxígeno para nebulizar, pueden usar de 10 a 12 disparos de MDI y eso equivale a una nebulización. Pero obviamente no le van a meter los 12 disparos. Obviamente no le van a dar 12 disparos. Como sicario. Le da 2 disparos más o menos cada 10 minutos. Para completar los 10 a 12 disparos. Y eso se da más o menos en una hora, algo así. Más o menos. Si meten 12 lo matan. Entonces, 2 disparos cada 10 minutos, una hora, llegando hasta los 10 a 12 disparos, eso equivale a una nebulización. Obviamente en su posta van a tener salbutamol. Marca chancho, pero minza, no minza. Pero algo es algo. Minza y Ministerio de Salud. Ya. Van a tener, si quieren un salbutamol por ahí, no tendrán oxígeno, pero tienen un salbutamol. De repente no tienen cámara. ¿Cómo hacen con la cámara? ¿Cómo se inventan Improvisan. una cámara? Sí, Improvisan. Con una botella. ¿Qué? ¿Claro? De gaseosa de plástico. Una de gaseosa de plástico. De litro. Ah, de plástico. 1 litro, sí. Ya, pero ¿de cuánto? ¿Qué tamaño? Será 2 litros. ¿No? Esa que ¿De cabe. 3 litros la cabeza? O de 3, claro. Depende de la cara también. Ah, depende, por eso, depende del paciente. Claro, puede ser un niño. Claro, le hacen la personal. ¿No? La chica, claro. Buena idea. Pirañita. Una pirámide. No es empresario. Puedes inventar, claro, gaseosas y manda a todos tus compañeros. Cámara. Gaseosas inhaladoras. Claro, lo que hace es cortarse el poquito de la cámara, digo. Ah, ya. Le pones un esparadrapo y la puntita, digo, la tapita, ahí pones el inhalador. Entonces disparas y... Ingenio, pero- Cámara. Está bien, tienes aerocámara, tienes inhalador, tienes chancho, no importa, y le haces eso. Ya. Entonces, miren, hay equivalencias. Ahora, si hay equivalencias, es porque se puede usar ambos. En emergencia puede usar MDI o en emergencia puede usar nebulización. O sea, lo ideal es cualquiera de ellos. No hay una preferencia, y esa es otra pregunta, no hay una preferencia. Se puede usar tanto nebulización o tanto MDI, a esa dosis, a esa equivalencia más o menos. Doctor, Sí. Bueno, uno de polvo seco, ¿cuánto equivale para que sea náusea? no, es que en polvo seco no hay beta 2 de acción rápida. Claro, en polvo seco solo hay beta 2 de acción prolongada, que no se usan para nebulizar. O sea, cuando nebulizamos es para abrir la vía aérea rápido. Entonces usamos beta 2 de acción corta, salbutamol, fenoterol, albuterol, y lo comparamos con el salbutamol MDI. O también lo comparamos con el hipatropio MDI, que es un anticolinérgico de acción corta, que también dilata rápido.
pero no lo comparamos con un salmeterol o un formoterol, que son beta 2 de acción prolongada. Entonces los nebulizadores, acá está, pueden ser neumáticos o jet, principio Venturi, o pueden ser ultrasónicos que utilizan energía ultrasónica como el de acá. Y los de Maya, bueno, pero eso no hay que grabarse tanto, pero sepan que hay así, ese tipo de nebulizadores. La mayoría, lo importante es esto de acá, la equivalencia. Ventajas que no requieren coordinación del paciente, obviamente, porque le pones una mascarilla y el paciente puede estar hablando, lo que quiera, pero lo ideal es que abra la boca también, ¿no? Cuando está con la mascarilla, abra la boca. Hasta ahí, entonces está el gas ahí y está. ¿No? Sí, algunos que se duermen también están nebulizados, dormidos, tampoco no es. Un niñito dormido, le hacen así en su camita, dormido, no sirve, ¿no? Tiene que estar despierto. Efectivos para todas las edades, obviamente, adecuados para emergencias, pero ya sabemos, se puede usar también MDI. Y pueden utilizarse junto al oxígeno, ¿no? A veces estamos nebulizando y el paciente está morado, necesitamos meterle oxígeno también, ¿no? Y también a veces usamos para medicamentos, ¿ah? Hay medicamentos antibióticos que se pueden dar con nebulizador, que se dan con el nebulizador. Y las desventajas que son grandes, bueno, no son tan portátiles, son grandes las máquinas, requieren fuente de oxígeno la mayoría, a veces no tenemos, ya les decía. Tiempos largos de tratamiento, porque nebulizar demora más que usar dos disparos, ¿no? Nebulizar más o menos demora sus 10-20 minutos cada nebulización, ¿no? Hasta ahí 10 minutos, 20 minutos. Equipos obviamente tienen que estar limpios, nada, obviamente esterilizados, y bueno, cuestan más también, ¿no? Son más costosos. Mejor es un MDI como este de aquí, que cuesta barato. Ya, ahí está el dispositivo MDI, el propelente está ahí, esta es la boca, la boquilla le llaman, acá está el medicamento, ahí está dentro del propelente. Y lo ideal es que estos producen partículas, si es buen medicamento, o sea, si está bien hecho, digo, de 2 a 6 micras más o menos, ¿no? Acá están los propelentes que yo les hablaba. Estos propelentes usan los MDI. ¿Cuál es mejor? Hidroxifluoroalcano. ¿Cuál no perfora la capa de ozono? Hidroxifluoroalcano. ¿Cuál da partículas del mismo tamaño? Hidroxifluoroalcano. Ya. Entonces, técnica adecuada, y obviamente ya sabemos cómo es, idealmente con espaciador. Acá están los espaciadores, las cámaras, ¿no? Es para niños, para adultos, para niños pero con boquilla, o para adultos con boquilla. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Con camarita o con boquilla? Cámara. ¿Por dónde les dije que tienen que respirar? Por la boca. Por la boca. Entonces es mejor con boquilla. Ah, boquilla, o con boquilla. con boquilla. Pero hay que ver el flujo también. Pero es mejor con boquilla. Si un niño puede usar, por eso los nebulizadores vienen con ambas, ¿no? Y algunos hacen eso, ¿no? Agarran y dicen, con este porque la mayoría usa así. Y botan esto. Ah, ¿para qué me entregas? La mamá sobre todo, ¿no? Bota eso. ¿Y esto para qué será? Y después, mira, está haciendo con boquilla. ¿Qué? ¿Eso era la boquilla? Sí, eso era la boquilla. Bueno, lo usan así, porque la mayoría de médicos te dice así. O así. Pero es mejor así, con boquilla. Incluso con lo que botan. Entonces, si usamos cámara, ¿por qué creen que es mejor? Porque va a disminuir la velocidad del aerosol, o sea, no se va a pegar a la boca. El tamaño de las partículas va a ser más chiquita, porque entre ellas se van a chocar dentro de la cámara, digo, y van a producir partículas más pequeñas, más respirables. Y porque al hacerlo así, vamos a lograr mayor depósito pulmonar y vamos a cumplir la función del medicamento, ¿no? Al alejarlo de la boca. Entonces ya entienden, ¿no? Es con cámara, ¿sí? No receten sin cámara, es siempre con cámara. Hasta para sus abuelitos. Y cuando no tienen hijos, o algunos. Para sus abuelitos con cámara. Entonces mejoran la eficiencia de los cartuchos, ahí está el nombre de cartucho, porque le llaman cartucho a veces, o MDI. Aumentan la distancia del cartucho a la boca, ¿no? En el test, en el flujo, la implantación orofaríngea. Aumentan la distribución del fármaco en el pulmón y facilitan la coordinación. O sea, la cámara también facilita coordinación, porque tú disparas y respiras tranquilo, ¿no? No hay que estar coordinando. Entonces es más fácil. Esas son las ventajas de una cámara. Son varias, ¿no? Ahí están las cámaras para niños.
para adultos. Esta parece la botella de Coca-Cola, ¿no? De 3 litros. Sí. Está bien. Ahí está. 2,5 parece. ¿Y este inhalador qué es? Cartucho. El moradito le llaman. Este es salmeterol fluticasona. Es un inhalador que se usa mucho para asma. Esa combinación, ¿no? Un beta 2 de acción prolongada. Salmeterol, con un ¿qué? corticoide inhalable. Salmeterol. ¿Qué? Salmeterol fluticasona. Ah, fluticasona. Acá está lo que les decía, el flujo para un MDI debe ser menos de 30 litros por minuto. ¿Sí? Menos de 30 litros por minuto. Las ventajas que obviamente un MDI es pequeñito, es fácil de transportar, la dosis es exacta a veces, porque algunos tienen contador, algunos MDI tienen con contador de dosis. O sea, los de marca buena tienen con contador de dosis. Sí. O sea, vas viendo cuánto te va quedando. Porque el paciente cuando no, los chanchitos no tienen, ¿no? Doctor, ¿y cómo sé que tiene o no tiene? ¿Cómo saben? Cuando no tienen contador de dosis. Cuando lo mueves, no, porque el peso no pesan tanto. Así nuevo o usado no pesa casi nada. ¿Cómo creen que se da cuenta? Cuando lo, o sea, al momento Cuando lo- de disparar, Ya, no sale. o sea, No sale gas. la cantidad de, o sea, uno sabe, ¿no? La cantidad ya pues, disminuye, ¿no? No, pero ¿cómo sabes? Tú estás hablando como médico, pero ¿cómo sabes tú como paciente? Estás hablando como paciente, como médico. ¿Saben qué se hace? La prueba de la tina. No se asusten, doctor. La prueba de la tina. Si burbujeas. Tú sabes. O sea, se pone una tina con agua y tiras el inhalador. Si el inhalador flota, no tiene nada. Si se hunde, está lleno. Si se queda en medio así flotando, está medio lleno. Sencillo. La prueba de la tina. No es lo que tú crees. No se asusten. No se asusten. Entonces, si no tiene nada, va a flotar. Si tiene mucho, por el peso, se va a caer. Si tiene medio, va a flotar, pero a medio. Porque cuando tú disparas, como ella dice, sí sale. Sale como un gas. Claro, no sale tanto, pero sale un gas todavía. ¿Tendrá o no tendrá? ¿Me hará o no me hará? Es que esos son los chanchos, no tienen marcador. Bueno, ya les decía, el MDI no precisa de flujos inspiratorios altos. Necesita flujos bajos, moderados. Se puede acoplar a cámaras, obviamente. Tienen bajo costo, son baratos. Y se pueden adaptar a los circuitos de ventilación. A veces los MDI los usan en UCI. No se han visto pacientes intubados con su tubo en T. El T justamente es para meter un inhalador por ahí y disparar. El paciente está dormido, disparas y llega a la vía aérea. Entonces son fáciles de acomodar los circuitos de ventilación. Inconvenientes, la sincronización que ya les decía, el efecto freón-frío, que es un efecto por el frío que se solidifica el medicamento. No ofrece control de dosis, bueno, o sea, contar dosis, digo, a veces no se sabe, como les estaba diciendo con la prueba de latina. El propelente, que a veces tienen fluorocarbonos, la mayoría, sobre todo los chanchos, eso irrita a todos, altera la capa de ozono. Y el depósito pulmonar siempre va a tener que mejorar con la cámara. A ver, una pregunta. ¿El MDI con cámara deposita más que sin cámara o no? ¿O cuál deposita más? ¿Con cámara o sin cámara? Depósito pulmonar, digo. Ah, con cámara. ¿Con cámara o sin cámara? Con cámara. Ah, por todo lo que les he explicado ya. Con cámara. Por el flujo bajo. ¿Por el flujo? No. Necesitas un flujo bajo. Paciente. O sea, por razones, el MDI solito sin cámara, deposita más o menos 10% del medicamento. 10% nomás. MDI más cámara, también pregunta, deposita más o menos 20%. El polvo seco deposita más o menos del 20 al 30% dependiendo del dispositivo. Hasta a veces un poco más, hasta a veces 50%. Sobre todo con el Respimax se llama así, ese dispositivo polvo seco. O sea, ¿cuál es mejor? Polvo seco.
Polvo seco. polvo. Entonces, ahí está. Eso de allá es el depósito pulmonar. Entonces siempre si van a usar MDI con cámara. Y si el paciente puede usar un polvo seco, aunque es caro el polvo seco, mejor denle un polvo seco, pero es caro. Ya. Igual, ventajas, reduce la necesidad de coordinación, ya eso lo habíamos visto, reduce el depósito orofaringio. Vamos a avanzar un poquito, porque creo que ya estamos medio... ¿Qué? Vamos a acabar. Miren acá. ¿Cuál es con cámara y sin cámara? Acá están los pulmones, ¿no? Por si acaso. Pulmones y orofaringio. Con cámara. ¿Cuál es con cámara? ¿El derecho y el izquierdo? Derecho, derecho. ¿El de aquí es con cámara? El izquierdo tiene mayor depósito en la orofaringe. Ah, mayor depósito pulmonar. Y acá miren, Orofaringe. cámara, parece una cabeza, ¿no? Ah, Parece E.T. 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 lo conoces. A este parece. Ya. Sin cámara y con cámara. ¿Cuál es mejor? Con cámara. Con aerocámara. Acá están los polvos secos. A ver, para pedido de los doctores. Polvo seco. Acá está. Este de acá, Andy Haller, Discus. Acá está, mira, el que decían, no sé quién dijo para EPOC. Este es para EPOC. Este es el tiotropio. parece Es un un huevo. inhalador anticolinérgico de acción prolongada. Este es el discus, que te da concentraciones más altas del medicamento. Por ejemplo, te da concentraciones de fluticasona de 500 microgramos. En cambio, los MDI, los ceretides, los morados, te dan 250 microgramos de fluticasona. Estos te dan concentraciones más altas. Se usan también para EPOC o para asmas severos. Acá está el Handy Haller, que es el Symbicort, formoterol budesonida, que es otro beta-2 de acción prolongada. La diferencia entre ellos es que el formoterol tiene acción rápida y además prolongada. En cambio, el salmeterol solo tiene acción prolongada. ¿Qué quiere decir eso? Que este de aquí, el formoterol, lo puedo usar para crisis de asma, porque tiene acción rápida. En cambio, el salmeterol, o sea, el ceretide, no se puede usar para crisis porque tiene acción muy lenta. Ambos tienen acción prolongada, que se usan cada 12 horas. Eso también es otra cosa con los pacientes. Cada 12 horas se usan estos inhaladores, porque tienen acción prolongada. Y algunos lo usan una vez al día. Ahora, actualmente hay inhaladores beta-2 de acción ultra prolongada. O sea que se pueden usar, eso sí, cada 24 horas. Pero son muy caros. Eso sí se pueden usar una vez al día. Y también vienen en estos dispositivos ultra prolongados. Otra vez el discus. Este de aquí es Symbicort, ceretide, formoterol budesonida, salmeterol fluticasona para asma, para control de asma. También cuando viene de 500 para EPOC, cuando viene de 160 también para EPOC, es verdad. Y el de allá es el famoso Ventolin, salbutamol de marca. Miren la tecnología del disco. Miren cuántas cositas hay acá. ¿Eh? Tremenda tecnología, por eso que son caros. Por eso que el depósito pulmonar es mayor con un disco o con un dispositivo de polvo seco. Este es el Handy Haller. Miren la tecnología acá también. Obviamente si esto de acá lo haces con una cañita de jugo, como lo hacen los chanchos, no va a salir igual. Igual, si estas cositas no son buenas, miren la partícula que va a salir. Esos son son los inhaladores de marca, claro. Entonces, polvo seco, acuérdense, indicado para mayores de 5 años. Otra pregunta, los polvos secos solo se pueden indicar en mayores de 5 años, porque no hay estudios para pequeños. Y aparte que en pequeños es difícil que coordinen, porque un polvo seco va directo a la boca. Entonces es difícil que un chiquito, un niño menos de 5 años, coordine, y por eso no está indicado en niños pequeños, o sea, más de 5 años. ¿En quiénes está indicado el polvo seco? En niños mayores de 5 años, que no usan bien el MDI, en los que tienen falta de coordinación, disparo-inhalación, porque claro, o sea, es el polvo seco, te lo pones en la boca y solo nada más que haces eso. En cambio, en el MDI tienes que coordinar la inspiración con la expiración. Entonces,
a pesar que no hay tanta coordinación, tiene mayor coordinación que el MDI. Algunos que prefieren un sistema alternativo de MDI usan polvos secos. Los que no tienen buena adherencia de MDI, o sea, no les gusta llevar la cámara, por ejemplo, usan polvos secos. Algo importante que ya les dije, requieren flujos inspiratorios altos. Y un niño, muy difícil que tenga flujo inspiratorio alto. Un anciano con enfisema, con fibrosis, muy difícil que tenga flujo inspiratorio alto. Pero igual, habría que ver si está bien indicado. Por eso cada paciente es individual, ¿no? Requiere enjuague bucal posterior, obviamente como todos los que se usan directo a la boca, requieren enjuague bucal posterior, ¿no? O sea, enjuagarse la boca, digo. ¿Para qué? Para evitar el depósito orofaríngeo. Y, como le decía la doctora, poco útil para usar en crisis de asma, ¿ves? Polvos secos no se usan para crisis, excepto el formoterol, que tiene acción rápida, podría usarse, ¿no? Pero en general los polvos secos no están implementados para ser usados en crisis. Bueno, no requieren coordinación, no emplean propelentes. Por ejemplo, los polvos secos no tienen clorofluorocarbono. Eso, ninguno de los polvos secos tiene CFC. Ninguno. Ofrece mayor biodisponibilidad, o sea, mayor depósito pulmonar. Tampoco no tiene el efecto freón frío que tienen los MDI. Tampoco. Ese polvo seco, a pesar que es seco, no se seca más. O sea, polvo freón, efecto freón frío no existe ahí. Uy, viene para el paso nomás. Está bien. Inhalador polvo seco, ahí está. Hay monodosis y multidosis. Monodosis quiere decir que viene solo a este de acá, por ejemplo, en la carrillita, vienen pastillitas. Viene como un blister de 10 pastillitas y se usa así. ¿Cómo creen que se usa ese que viene en pastillitas? Se toma, Se mueve. se inhala, se mete en la nariz, el polvito saca la pastillita y Se muele. ¿cómo se hace? Se muele. Se muele. ¿Con qué? Sacar. ¿Con qué lo muelo? Con. Y luego de moler, lo echo a la sopa. Como Ginomoto. Sí, mira, una vez me pasó que el paciente, yo le di este de acá, porque necesitaba, y son blisters de pastillitas. Y se tomó las pastillas. ¡Pam! No me ha hecho nada, doctor. Me tomé todo el blister y no me ha hecho nada. Que no se toma, se muele. Para eso está esto, este dispositivo. Lo que hace acá es, levanta la tapita, acá hay como una camita para la pastillita, pone la pastillita y acá está el moledor. Y lo muele, así, ¿no? Y lo muele, y lo muele. Ese rojito es para moler, para apretar y moler. Se muele la pastillita, se queda el polvito aquí y ya está para inhalar. Entonces, así se hace, no se pasa, le digo al paciente. ¿Para qué estaba eso? Le digo. Es que vienen por otros, no, o sea, no son mis pacientes, vienen de otros médicos. Interconsulta. Así, interconsulta, claro. Pero los médicos a veces les recetan estas cosas, ¿no? Pero no les explican nada. Manda, usa esto porque ha escuchado por ahí a alguien por ahí que es bueno. Y no es así. Y los multidosis, como por ejemplo multidosis quiere decir que puedo usarlo varias veces. O sea, el de acá viene en blister nada más. En cambio aquí vienen como 200 disparos, 160 disparos, dependiendo, ¿no? Ya vienen ahí incluidos, o sea, no es como el otro que es monodosis. Bueno, los beneficios, ya saben, no usa propelentes, se activa así con la inspiración y ahí necesitamos inspiraciones altas, flujo que da tamaño de partícula ideal, este sería el ideal de 12 a 5, mayor penetración pulmonar, mayor biodisponibilidad pulmonar, fácil de usar y de portar. Eso no usan cámara, eso sí lo puedo dar acá, ¿no? Y lo puedo usar así, eso sí directo a la boca, no usa cámara, fáciles de usar, se pueden andar en el micro, en el taxi, donde sea. La técnica adecuada, bueno, inspiración rápida y profunda, siempre se hace el apnea, en todos los dispositivos se hace apnea, o sea, hay que ponerse un ratito a dejar de respirar, más o menos algunos segundos para que el medicamento quede, ¿no? Igual como hacen los grows, ¿no? Hacen así. Y se queda. Ahí vuelan más, ¿no? Con el apnea vuelan más. Hay que hacer apnea, miren los videos de Maradona. Inhalador polvo seco, bueno, ventajas, se activa con la respiración, requiere menor coordinación, no usa propelentes, corto tiempo de tratamiento, lo que les he dicho, ¿no? Contador de dosis, desventajas, requiere alto flujo, eso es lo malo,
viejitos no pueden hacerlo, de repente niños muy chiquitos no lo pueden hacer por el alto flujo que requiere. Yo recién con- Algunos son de una dosis y algunos se pasan las pastillas, no entienden, desventaja. Se deposita así en la faringe, porque es polvo seco, que va directo a la boca, no usa cámara. Se deposita en la faringe, es una desventaja el polvo seco, por eso que siempre hay que enjuagar la boca. Y no todos los medicamentos están disponibles, porque son caros, son muy costosos algunos. Este es el depósito pulmonar que ya les puse allá. MDI, más o menos, este es un estudio, ¿no? De 9 al 15, promedio 10. Con cámara, promedio 20-15, dependiendo cuántos disparos hagas. Si haces muchos disparos, menos. Miren, es que hay gente que hace así, no tiene la cámara y hace los dos de frente. Es uno por uno, es disparo por disparo, no es los dos de frente. Hay que explicarle al paciente, le dices 2 disparos de la mañana, 2 de la tarde, 2 de la noche, y hace los dos así, juntitos, es uno por uno. Sistema de polvo seco, ya vimos, bastante depósito pulmonar. Y este es el inhalador ideal, ¿no? Que no existe, ¿no? Así como el hombre ideal no existe, tampoco hay inhalador Ni la ideal. mujer ideal. Mujer ideal sí hay. En nuestra fantasía. Bueno, en la idea, en la idea. En nuestra idea. No, mentira. Ya hay mujeres ideales. Tu mamá es mujer ideal. Claro. Obvio. Obvio. Ya. Nadador ideal. El que tenga mayores dosis pulmonares, o sea, mayor depósito pulmonar. El que tenga dosis predecibles, o sea, que esté contada cuánta dosis le voy a dar. Que tenga baja dosis orofaringe, o sea, que no se deposita aquí porque hay mayor efecto sistémico. Que tenga menos aditivos, o sea, menos propelentes que dañen la capa de ozono, que te dañen la garganta. Que sea conveniente, o sea, que sea barato. Y que no dañe el medio ambiente. Ese es el inhalador ideal, pero no existe. Uno ideal casi es este que puse acá abajo, el Respimac. ¿Qué cosa? Respimac. Rex. A ver, todo para que se lo graben, A para que ver. lo tengan en cuenta. Respimac. Llegando de Santa Llegando. Este más o menos se acerca al ideal, ¿ah? Este sí. Porque este produce una micropartícula de tipo niebla. O sea, cuando tú disparas sale como una niebla nomás. No sale tan feo como el MDI. Ustedes han disparado así al aire, sale así como agua. El MDI, ¿no? O sea, el salbutamol, por ejemplo. En cambio, este sale, tú disparas y sale como una niebla, así, como un gas. Así como cuando hacen estas inhalaciones de eucalipto y esto, que sale una En niebla. el sauna. Algo así en el sauna, ¿está? Ahí va, ahí. Va con la chica, ¿no? Ya, en el sauna, por ejemplo, ahí está esa niebla, algo así es el Respimac, produce una niebla. Entonces las partículas son bien pequeñas, casi son todas de 2 micros, 1 micra, y toditas se meten al bronco. Por eso que el depósito pulmonar llega hasta el 50%. Son fáciles de usar, pero son como los MDI a disparos nomás ya. Se usan directo a la boca también, no hay muchos aditivos, no usas cámara, o sea, son convenientes. Y como son tecnología nueva, tienen dosis predecibles también. Y no tiene nada de propelentes. Ese es casi el ideal. Pero es 50%, no llega al 100%. Si fuera 100% sería el ideal. No hay nada ideal, no hay hombres ni mujeres ideales. ¿Sí, correcto? Bueno, esto de acá, miren, lo que les decía, el MDI se puede usar equivalente en emergencias con el nebulizador, por lo que les dije antes, ¿no? 12 disparos de MDI es igual a una nebulización. Entonces, esto de aquí es importante, ¿ah? El MDI se puede hacer igual como la nebulización. Esa es pregunta. Ya saben, ¿no? Bueno, ya lo escucharon. Y en niños también, igual. El MDI se puede usar igual que la nebulización en niños también, porque tiene bajo costo, el MDI obviamente, y mayor riesgo-beneficio, ¿no? En pediatría. Y acá está lo que les decía, según la edad, MDI con cámara y máscara en menor de 4 años, MDI con cámara y boquilla en mayores de 5 años, mejor boquilla, y inhalador polvo seco en mayores de 5 años. Miren, eso también es pregunta. Polvo seco no se da en niños chiquitos, MDI se puede dar en niños chiquitos, en niños muy chiquitos con máscara y en niños más grandecitos con boquilla. Y en adultos, obviamente, con boquilla. ¿Sí? Les quedó todo, ¿no? ¿Están de acuerdo?
¿Están de acuerdo que veamos el examen ya o no? Sí, ya. Sí, porque está fácil. Todo lo que les he dicho está ahí. Hay dos preguntas que son para marcar verdadera y dos preguntas que son para marcar verdadero o falso. ¿Por qué hago eso? Para que tengan 11. O sea, las dos primeras tienen 10 y las otras dos ya van sumando. 11, 12. ¿Ya? ¿De acuerdo?